Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta conferencia. Antes de dar inicio, quiero agradecer a la Fundación Esfera Azul por permitirme ser parte de la Feria de Propiedad Horizontal con esta conferencia. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es las herramientas de comunicación para facilitar el acceso a la información en propiedad horizontal. Específicamente vamos a hablar de tecnología, de las herramientas que tecnológicamente nos funcionan bien para entregar la información y demostrar la gestión que estamos haciendo como administradores y aprender un poco sobre esas herramientas, cómo funcionan, dónde las podemos encontrar. Vamos a empezar en unos segundos. Por ahora les cuento que yo soy Carolina Neira, soy comunicadora social, soy especialista en organización integral de eventos y soy gerente de Leads, Eventos y Comunicaciones, donde nos hemos dedicado a brindar asesoría en estos temas de comunicación a administradores y en temas de comunicación también a empresas en general y en temas de mercadeo. Vamos a centrarnos en lo que queremos hablar hoy, estos temas de tecnología. Y para dar inicio, vamos a hablar de cómo podemos usar la tecnología para mejorar la administración, la comunicación que tenemos entre los administradores y los habitantes, que es un tema que es muy importante. Para nadie es un secreto que estos temas de comunicación pueden generar bastantes inconvenientes si no son bien manejados y pueden generar hasta incluso problemas legales. Es importante que tengamos en cuenta que gran parte de esos problemas que se presentan en propiedad horizontal son generados por la falta de comunicación o porque no manejamos la comunicación de una forma adecuada. Recordemos que siempre debe ser clara y que la información que entreguemos debe quedar con registro para poder tener casi que pruebas de lo que nosotros estamos haciendo. Esa comunicación entre consejeros o entre las personas que pertenecen a la administración y los habitantes debe ser lo suficientemente clara para evitar problemas. Las consecuencias cuando no manejamos una buena comunicación pues son clarísimas, es la inconformidad de los habitantes, los comentarios negativos que se generan sobre la gestión que la administración está desempeñando, se deterioran las relaciones interpersonales y los efectos son negativos en términos de convivencia y esto puede llevar a problemas muchísimo más graves. ¿Qué es lo que logramos con una buena comunicación? Precisamente un ambiente muchísimo mejor de convivencia. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en propiedad horizontal en temas de comunicación. Y es que se están manejando de una forma muy tradicional. Nosotros en este momento contamos con herramientas que son muy efectivas para poder llevar comunicación a nuestros habitantes de una forma novedosa, de una forma inmediata y asegurándonos de que la persona la está recibiendo. Cuando yo hablo de que en propiedad horizontal se están utilizando formas muy tradicionales para entregar información, me estoy refiriendo a temas como las carteleras, por ejemplo, la información que todavía ubicamos en las carteleras que se encuentran ubicadas al ingreso de las porterías o al ingreso de cada uno de los interiores o bloques, como los llamamos comúnmente, o la información que ponemos en los ascensores o de acuerdo a la infraestructura que tienen nuestros edificios, nos hemos adaptado para entregar información casi que impresa, que es un tema que en este momento nosotros debemos cuidar, y es la forma en la que tradicionalmente se ha venido manejando, y no está mal. No está mal usar los métodos tradicionales, pero si podemos evitar ese tema de impresos que en este momento tenemos que cuidar en temas ambientales, podemos manejarlo de una forma tecnológica y ya les voy a contar cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para reforzar esta información en caso de que queramos mantenerla tradicional y reforzarla con el tema tecnológico que podemos manejar también. Vamos a abrir canales de comunicación que nos permitan intercambiar opiniones. No solamente se trata de entregarle la información al habitante, sino se trata de conocer su opinión y de también tener medios que nos permitan recibir información de su parte. Vamos a conocer esos medios y vamos a conocer medios que nos garantizan y que nos permiten tener un registro de cuál es la información que nosotros hemos entregado, cuáles son los medios que estamos utilizando y vamos a actualizarnos, porque es importante que en esta época nosotros nos actualicemos y utilicemos la tecnología
para mejorar nuestra gestión. Y no solamente para mejorar nuestra gestión, sino que por ahí dicen que uno tiene que gritar lo que hace. Entonces, si estamos desempeñando una buena gestión desde la administración, pues tenemos que contarlo y tenemos que decirle a la gente qué es lo que estamos haciendo y tenemos que abrirnos a que la gente tenga unos buenos comentarios sobre la gestión que se desempeña desde la administración, porque es importante decir qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se está haciendo. Yo sé que desde las áreas administrativas nos enfocamos mucho en el tema financiero porque es un tema que es muy importante y casi que es el eje central de la gestión que se desempeña desde estas áreas, pero precisamente esa gestión hay que comentarla y hay que darla a conocer. Vamos a hablar de cuáles son los medios y antes de empezar a conocer todas esas herramientas, es importante que tengamos en cuenta cómo manejamos esas bases de datos, porque entregar información es muy fácil y existen muchos medios, pero tenemos que tener en cuenta que esa información que estamos entregando se la estamos dando a una persona y esa persona tiene que habernos dado autorización previamente para recibirla a través de los medios que yo les voy a comentar y de las herramientas que les voy a ofrecer. Entonces, esto es un tema de habeas data que seguramente con sus asesores jurídicos podrán profundizar para que especifiquen bien cuáles son las políticas de contacto que se pueden mantener con estas personas a través de los medios que vamos a manejar hoy. Por ahora voy a contarles cómo se ha incrementado el tema del Internet, el uso del Internet durante la pandemia. Para nadie es un secreto que muchos de nosotros desempeñamos muchas de las gestiones que estábamos haciendo antes en oficina, las hacemos desde la casa. Y esto nos permite trabajar mucho más con la tecnología, porque para desempeñar nuestra función necesitamos herramientas y herramientas tecnológicas. Entonces, no solamente para el trabajo que desempeñamos, sino porque más allá de eso, tenemos reuniones y tenemos que usar herramientas como Zoom, como Teams, como Google Meets o muchas otras para podernos reunir. Y eso es lo que está pasando en el tema de comunicación desde la administración y las reuniones que se están generando, porque es que más allá de la pandemia, nosotros tenemos que seguir manteniendo una buena comunicación con nuestros habitantes. Entonces tenemos nuestras asambleas y los medios tecnológicos que estamos usando para esto son esos medios. Y tenemos que conocerlos, no siempre se trata de contratar a un tercero para que haga nuestra asamblea, sino que existen medios que son muy fáciles de manejar y que podemos trabajar para poder hacer una reunión y poder intercambiar nuestras opiniones con los habitantes. Vamos a ver cuáles son las herramientas, más allá de estas del tema de paréntesis que hicimos para hablar de las conferencias, que nos sirven para comunicarnos con nuestros habitantes. Primera opción que les voy a dar y que es muy útil para brindar información de lo que hemos trabajado es un newsletter. ¿Pero qué es un newsletter? Vamos a ver específicamente de qué se trata esto. Esto es una herramienta tecnológica que nos permite llevar información de forma digital y entregarla a través de correo electrónico. ¿Qué es lo que nosotros podemos poner en un newsletter? Información relevante de lo que queramos dar a conocer a la comunidad. Usualmente nosotros entregamos un newsletter una vez al mes, por ejemplo, el primero de cada mes, entonces la gente se acostumbra a recibir esa comunicación y la espera. Entonces ya saben que el primero van a recibir información con lo que se hizo durante el mes. Entonces, este mes nosotros decidimos implementar, no sé, o sea, una serie de actividades en el caso de que no existiera la pandemia y estas son las actividades que nosotros vamos a hacer. No sé, hicimos unos arreglos en el salón comunal, lo que sea que ustedes quieran comunicar, lo pueden comunicar a través de este medio y es un medio que usualmente la gente se acostumbra a recibir una vez al mes. Entonces lo que podemos hacer es establecer una fecha del envío y es muy fácil de generarlo. Ya les voy a contar específicamente cómo funciona el envío de esto. El newsletter es este medio que usamos una vez al mes o podemos generar un mail marketing, que es un medio también que se envía a través de correo electrónico. Es una forma tecnológica de entregar información y lo usamos para enviar algo que sucedió de último minuto. Es un mail extraordinario que también se genera con un diseño especial. Voy a contarles un poco cómo se genera esto.
Esto lo podemos trabajar a través de herramientas como Mailchimp o Doppler. Yo conozco esta herramienta, digamos que de las que he podido trabajar. Mailchimp es una herramienta que nos facilita muchísimo la vida para poder hacer este tipo de envíos de newsletter y nos permite llegar a 2.000 contactos de forma gratuita. Si usted tiene 2.001, 2.002 o un poco más de contactos, debe hacer un pago, pero es un pago adicional que es muy pequeño por usar una herramienta que le facilita muchísimo la vida a usted. Entonces, de las herramientas más conocidas tenemos Mailchimp, tenemos Doppler, pero Doppler tiene un poco más de limitaciones. ¿Qué nos facilita Mailchimp? Que los newsletters vienen prediseñados. ¿A qué me refiero con eso? A que usted puede ingresar la información casi que en una plantilla que ya viene diseñada. Si usted quiere poner una fotografía, puede subirla para que la información sea con un poco más de imagen y sea más llamativa, o entregarla de la manera que usted considere que es prudente. La herramienta de medición, cuando nosotros estábamos hablando al principio de temas de medición, me refiero a que es muy importante que usted pueda contar y pueda tener registro de la información que está entregando. ¿Qué pasa? Que el día de mañana no vaya a llegar una persona a la administración a decir, pero ¿cómo así? A mí no me informaron de la asamblea, a mí nadie me informó que los domiciliarios tenían que hacer la entrega en la puerta, ya no pueden ingresar hasta el edificio, o diferentes cosas que vayan sucediendo. Usted puede tener el registro de a quiénes se le entregó la información. ¿Cómo funciona Mailchimp? Usted, la base de datos que tiene de las personas que pertenecen a su propiedad horizontal, la carga en esta herramienta y a esas personas les va a enviar un correo electrónico. Una vez usted lo envía, recibe un análisis de Mailchimp donde le dice tantas personas lo abrieron, estas personas fueron las que lo abrieron, estas personas recibieron el correo pero no lo han abierto, estas sí lo leyeron o estos correos se encuentran equivocados, y eso lo que le permite a usted es poder hacer una actualización de su base de datos y corregir los correos que se encuentren mal registrados. Usted, adicional a eso, puede poner un botón con un solo clic para que se puedan comunicar con usted a su correo electrónico, para que puedan enviarle un correo sin necesidad de ingresar desde la otra plataforma y empezar desde cero, sino esto agiliza un poco más el tema de comunicación con las personas que pertenecen a su propiedad horizontal. Entonces, esta es una herramienta que es muy útil para comunicarnos con las personas de nuestros habitantes y nuestra comunidad en general, y nos permite enviar correos masivos. Básicamente es el objetivo de Mailchimp, permitirnos enviar un correo masivo, porque ustedes saben que desde nuestros correos personales o los correos que son corporativos, tenemos una limitación y no podemos hacer envíos a grandes cantidades de personas, pero estas herramientas nos facilitan la vida porque no solamente nos permiten hacer el correo, sino enviarlo de una forma bonita, o sea, con un diseño que se adecue a lo que nosotros queremos mostrar. Vamos a seguir hablando de las herramientas que tenemos disponibles para trabajar en temas de comunicación y que nos van a facilitar la vida para brindar esta información. Otra de las herramientas que es muy utilizada es el WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Que el uso del WhatsApp también puede ser muy delicado y tenemos que curarnos en salud en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se está presentando comúnmente en términos de propiedad horizontal? Que se crean grupos, y en los grupos se difunden videos sin la autorización del titular, o se publican o se difunden comentarios o informaciones que son ofensivas, calumnias, videos de personas que están haciendo de pronto cosas que no son correctas, y podemos estar afectando la reputación de la persona. Y eso que afecta directamente el derecho al buen nombre. Entonces, en términos legales, esto puede tener implicaciones que pueden afectar también al administrador del grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? No tener un grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que sí podemos recomendar? Porque es que no significa que no podamos usar WhatsApp. Lo podemos usar, pero tenemos que usarlo de una forma adecuada. ¿Qué podemos hacer? Crear un mensaje de difusión. ¿Qué es un mensaje de difusión? Mensaje de difusión es aquel mensaje que usted puede enviar de forma directa a la persona sin que esa persona pueda tener relación con la otra que lo está recibiendo. ¿Cómo hago yo eso?
A usted el celular le permite identificar los contactos a los que usted quiere enviarle un mensaje. Se le abre una ventana donde fácilmente usted redacta la información. Por favor, recuerde registrarse para la asamblea que tendremos tal día. Y una vez tenga registrado, haya hecho el mensaje, selecciona a las personas a las que les quiere enviar la información y el mensaje se va, pero se va directamente a esa persona. Es como si usted no se lo hubiera escrito a muchas, sino como si se lo hubiera escrito a una sola. Le llega a esa persona de forma individual. Es decir, que cuando el mensaje lo reciba esa persona, si tiene el interés de responderle, se lo puede responder y nadie más va a leer la respuesta. Le va a llegar solamente a usted. Previamente sí es muy importante que usted obviamente tenga la autorización de poder contactar a los celulares a las personas y más allá de eso, que les advierta que la administración tiene un número de WhatsApp por el cual envía información para que ellos guarden el número de la administración en sus celulares. ¿Por qué? Porque estos mensajes de difusión solamente los van a recibir las personas que tengan su número de celular guardado. De lo contrario, no lo van a recibir. Entonces, es indispensable que tengan en cuenta esa información para que puedan entregar esa información. Vamos a hablar un poco más de las herramientas y nos encontramos con algo que nos permite no solamente entregar información, sino más allá de eso, conocer la opinión que tienen nuestros habitantes sobre algún tema específico. Entonces, ¿para qué nos sirve esta herramienta que estamos viendo en la pantalla? Las encuestas o registros. ¿Por qué es importante hacer una encuesta? ¿O por qué es importante enviar un formulario? Porque si nosotros vamos a tener la asamblea y queremos actualizar nuestra base de datos con las personas que van a estar registradas, podemos hacer el registro a través de esta plataforma. O porque queremos hacer una encuesta de cuál es el día que usted considera en el que es mejor que se arregle en las zonas comunes. O tenemos una información que es importante y que no podemos identificar sin tener una respuesta de la comunidad. Entonces vamos a utilizar este tipo de formularios para poder identificar qué es lo que quiere la gente. ¿Y qué es lo bueno de esta herramienta? Que usted no solamente la puede utilizar para hacer una encuesta, sino que la herramienta le va a entregar todo completamente analizado. Usted ya va a recibir un análisis del 50% de las personas considera que es mejor que se haga los lunes o el 70% considera que es mejor que se haga otro día o dependiendo de las preguntas que usted haya realizado, va a recibir un análisis. Asimismo, si usted lo que está haciendo es un formulario para que la gente se registre, usted va a recibir eso en un archivo de Excel que puede descargar en cualquier momento y guardar fácilmente en su computador. Esta plataforma específicamente le permite hacer preguntas de respuesta múltiple. ¿Qué significa eso? Que usted puede hacer una pregunta donde diga ¿qué día considera que debemos arreglar las zonas comunes? A, el lunes, B, el martes, C, el miércoles. Y las personas tienen opción de escoger cuál de las tres opciones les llama más la atención. O puede hacerlo de forma abierta para que la gente diga los lunes porque es que yo los lunes trabajo, no estoy en mi casa y para mí es más fácil no tener un ruido o lo que sea de lo que estemos hablando. Vamos a definir cuáles son las preguntas que son obligatorias de responder y cuáles no. ¿Qué significa eso? Que si la gente no responde a esa pregunta, pues simplemente no puede enviar el formulario. Entonces, si para nosotros es muy importante que esa persona nos ponga una pregunta, por ejemplo, que es muy importante y que se utiliza en estos formularios, es la pregunta que hacemos sobre si podemos volverlos a contactar para entregarles información. Pero recuerden que esto es muy importante porque va ligado a una política de habeas data que se crea de acuerdo a la persona que está solicitando la información, a la persona no, a la empresa, en este caso a la propiedad que está solicitando la información. Entonces, queremos saber si la persona quiere que lo volvamos a contactar. Esa pregunta es obligatoria porque necesitamos saber si podemos enviarle un correo después o si podemos contactarlo por teléfono o si no podemos hacerlo. Entonces, usted puede identificar, como lo vemos en pantalla, si pone la pregunta como obligatoria o si no la pone como obligatoria. Y ya sabemos que podemos actualizar también nuestros datos por ahí, pedir la autorización de contacto. La herramienta que utilizamos con mayor frecuencia y que es muy útil y que es muy fácil de utilizar es esta de Forms, que hace parte de Office. Esa es muy fácil de utilizar, pero también existen otras que tienen la misma función como SurveyMonkey o como Survey.
Vamos a ver qué otras herramientas tenemos, eso en términos de encuestas o preguntas donde podamos recibir la información de la comunidad, pero tenemos muchas opciones para trabajar este tema de encuestas de forma digital. Ahora, es muy importante lo que vemos en pantalla. Cuando vemos enviar y recopilar respuestas, una vez usted genera el formulario con las preguntas que quiere hacerle al habitante, le va a generar un link, como lo vemos ahí. Es un link y ese link es el que usted le envía a la persona para que haga la encuesta. Entonces puede enviarlo por WhatsApp o puede enviarlo por correo electrónico, por la plataforma que usted haya decidido utilizar, o si lo que decidió fue usar un Mailchimp como el que acabamos de ver, lo puede enviar por ahí también para recibir la información que considere que es oportuna para toma de decisiones. Vamos a continuar hablando de algo que es muy importante y es que cada vez es más frecuente que la gente se sienta inconforme cuando se le entrega información impresa. ¿Qué pasa? Y vuelvo a lo que habíamos hablado en un inicio, y es que en términos de propiedad horizontal estamos muy acostumbrados a manejar las cosas de una forma muy tradicional. Entonces vamos ingresando a la portería, a mí me sorprende que yo ingresé hace unos días a mi portería y me entregaron por lo menos unas 15 hojas que pertenecían a un contenido que se iba a dar en una asamblea. Y no, esto no puede suceder porque tenemos que cuidar el medio ambiente y porque no es época de estar recibiendo 15 hojas en un lugar donde existen muchísimos apartamentos. Entonces, es información que podemos entregar de otra manera. Y aparte, si queremos brindar información de gestión que nosotros hayamos desempeñado, podemos hacerlo de una forma más rápida y más aceptada. Los videos son una forma de entregar información que es muy aceptada por la comunidad porque es más fácil que la gente vea algo que está en movimiento a que se sienten a leer un montón de hojas donde hay un poco de información que seguramente van a leer los 2 primeros párrafos y después se va a perder el resto. ¿Qué pasa con los videos? Y por ejemplo, que en esta época nos han contratado muchísimo en temas de propiedad horizontal, y es que es importante contarle a la gente qué estamos haciendo por ello, sobre todo en un tema de COVID y en términos de protección, lo que estamos haciendo por las personas. Entonces, ¿qué es lo que han querido mostrarle los administradores a la gente? ¿Qué es lo que estamos haciendo por ellos y cómo los estamos protegiendo? ¿Y cuáles son las normas que se han establecido para esa protección? Entonces nos vamos con los temas de informarles los protocolos que se han establecido en los edificios. Entonces que yo ingreso y yo tengo un tapete para que usted pueda pasar por él antes de ingresar a su casa, que yo tengo alcohol al ingreso, tengo antibacterial al ingreso, que si llega un domiciliario entonces usted debe salir a la portería, ya no podrá ingresar hasta su apartamento, que si usted tiene una visita, entonces la visita debe pasar por un protocolo especial, o dependiendo, no necesariamente tienen que ser temas relacionados a COVID, sino voy a informar hoy que se habilitaron unos parqueaderos nuevos para visitantes, o información de que algunas zonas comunes se arreglaron de una forma especial, o normas especiales que tenemos para las mascotas, o diferentes temas que nosotros tengamos que comunicarle a nuestra comunidad. Eso lo podemos hacer a través de videos que se personalizan en cada uno de los edificios. Entonces simplemente se contrata el servicio, el experto va, visita el lugar, hace las tomas de las imágenes que son importantes para dar a conocer y después se le entrega a usted un link o se le entrega el video para que lo cuelgue en su página web, en sus redes sociales, o para que lo entregue por correo electrónico a través de Mailchimp o de las herramientas que hemos visto que pueden ser útiles para darle a conocer a nuestras personas qué es lo que estamos haciendo por ellos. A través de un video usted fácilmente puede atraer la atención de la comunidad y eso es muy importante porque es que podemos entregar mucha información diciendo qué es lo que estamos haciendo de forma escrita, pero realmente las personas que se sientan a leer con detenimiento, eso son muy pocas. Los videos nos garantizan que la gente pueda tener una mayor atención frente a lo que nosotros necesitamos y tenemos una ventaja y es que los podemos poner en diferentes medios. El mismo video lo movemos en diferentes medios y simultáneamente. Entonces, eso puede ser una buena herramienta para que trabajemos. En cuanto a redes sociales, vamos a ver qué es lo que pasa con las redes sociales en propiedad horizontal. Es muy común ver
en propiedad horizontal que se creen páginas de Facebook para entregarle información a nuestros habitantes. Tenemos dos formas de crear. La primera que vemos que tiene una X, que es como la creó este conjunto residencial y es donde ustedes tienen la opción de negarle la entrada a alguien o aceptarlo. Pero nosotros no tenemos por qué limitar eso. Finalmente lo que queremos es que la gente tenga la información que nosotros estamos entregando. Entonces, la mejor forma es crear una página donde con un simple me gusta o con un simple seguir puedan estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en el conjunto residencial o en el edificio o en la propiedad de la que estemos hablando. Entonces, esta es la forma recomendada. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera opción que nosotros estamos viendo en pantalla, lo que estamos generando es un bloqueo de que la gente cuando quiera unirse tenga que hacer una solicitud para ver si lo aceptan o para ver si no lo aceptan. Es decir, estas páginas usualmente son creadas para perfiles personales, como el Facebook que tenemos todos. Es un Facebook donde nosotros aceptamos la persona cuando nos agrega, si la conocemos. Si no la conocemos, no la aceptamos. Entonces, dígame usted en propiedad horizontal, donde tenemos un montón de habitantes y es un gran número de personas las que seguramente se van a unir, ¿cómo va a lograr identificar quién es quién si muchas de las personas que pertenecen en Facebook no tienen su nombre tal cual como aparece como propietario, por ejemplo? Y sería una labor muy dispendiosa que usted tuviera que identificar quién es quién para agregarlo. Entonces, en términos de propiedad horizontal, usar la página que se crea como si fuera una empresa para poder recibir la información, entregar la información de una forma más sencilla. Tenemos un tema en Facebook que es muy importante y es que no solamente usted puede crear una página, usted puede crear un grupo y eso también nos facilita mucho la vida porque en un grupo usted puede poner unas normas. Antes de que la gente ingrese, usted le puede decir, bueno, en este grupo no vamos a dañar el buen nombre de nadie, vamos a tener cuidado con los comentarios que vamos a hacer respecto a las personas, con un tema de respeto. Usted establece las normas y la persona antes de ingresar tiene que aceptarlas. Entonces, de alguna forma usted se está protegiendo del contenido que se va a llevar a cabo dentro de ese grupo. Y ese grupo sí puede ser de su conjunto, donde pueda entregar la información que usted considere que es pertinente. Sin embargo, lo más recomendable es una página como la que estamos viendo, la del conjunto residencial Parques de Primavera, donde podemos entregar información que sea relevante. Nos vamos con otra de las herramientas que puede funcionar muy bien y es la página web. No hay muchos conjuntos residenciales ni muchas propiedades, pues, que desde la administración manejen una página web. ¿Y qué es lo importante de tener una página web? Que podemos entregar información de forma oportuna, porque podemos dejar registro de que la información está ahí. Vea usted la importancia de que usted tenga registro de que está entregando la información que ellos necesitan. ¿Cómo que? Como el manual de convivencia, como las actas de las asambleas, como lo que se genere desde el consejo, en general todos aquellos documentos que es importante que tengamos fácilmente para que la gente acceda a ellos y pueda verlos. Entonces, la página web nos facilita eso, podemos cargar todos esos documentos, podemos hacer convocatorias a las asambleas desde nuestra página web. Pero acuérdense que esas convocatorias, asambleas, también podemos usarlas a través del formato que les mostré anteriormente, a través de los correos electrónicos. Bueno, hay diferentes medios para informarle a la comunidad que tenemos una asamblea. Ojo que con la página web tenemos algo muy importante y es que si queremos facilitarle la vida a la gente para que nos pague la administración o para que haga los pagos extraordinarios que se hayan generado, pues en la página web nosotros podemos tener un link a los pagos a través de PSE. Entonces, si usted lo que quiere generar es que la gente pueda fácilmente hacer pagos, pues lo puede hacer a través de nuestra propia página web. Digamos que
Podemos también incluir una sección de noticias y una sección de comunicados donde informemos cosas diferentes. Entonces, el edificio no va a tener luz tal día porque vamos a estar haciendo un mantenimiento, el ascensor no va a estar en funcionamiento. Bueno, mucha información que también podemos ubicar ahí puede ser útil para las personas de nuestro edificio. Entonces, tener una página web no solamente se trata de tenerla, sino de mantenerla actualizada. Y fíjense que muchas veces las personas en términos de comunicación piensan que todo este tema de redes sociales de la página web y todo el tema de comunicación requiere de muchísimo tiempo y fíjese que no. Por ejemplo, en el caso de Facebook, usted puede programar todas las publicaciones. Si usted tiene un momentico el viernes antes de salir, entonces voy a dejar la información que ya tengo de la próxima semana, la voy a dejar programada para que esta salga el lunes a las 8 de la mañana, el miércoles a las 6 de la tarde, bueno, dependiendo de los horarios que sean adecuados para dar a conocer la información y usted la deja programada y simplemente la información se envía. Lo mismo pasa con esa herramienta de MailChimp que les digo para enviar correos masivos. Usted puede hacer la programación de los correos y los envía en el momento que considere que es prudente. Que el sábado antes de salir tuve tiempo, entonces voy a dejar el correo electrónico montado y lo programo para que se vaya el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, esto no es de mucho tiempo, sino de poder usar el tiempo que tenemos disponible para aprovechar estas herramientas que tenemos disponibles para nosotros. En el caso de la página web, importante tener una página web, pero más importante que tenerla es tenerla actualizada. Y eso sí requiere un poco más de trabajo. Hay unas páginas que son hechas en WordPress que son muy fáciles de actualizar y para la cual podemos tener una persona que nos apoye en ese sentido. Vamos a hablar específicamente de esas herramientas que nos facilitan la comunicación con todos y cómo mejoramos los comentarios que hacen de la gestión que estamos desempeñando. Nosotros nos esforzamos mucho desde la administración para que la gente sepa que estamos trabajando en pro del bienestar de todos y que los recursos y que la información y el dinero que nosotros estamos manejando se está trabajando de forma adecuada. Y lo mejor que podemos hacer es darles a conocer todo el tiempo qué es lo que se está haciendo, cómo se está manejando y cómo estamos trabajando. Los buenos comentarios van a salir precisamente de la gestión que nosotros les estemos contando de lo que se está haciendo. Nosotros, por ejemplo, en política vemos todo el tiempo qué están haciendo. Estamos montando tal parque en tal lado y estamos haciendo esto otro, porque es que es importante gritar la gestión que nosotros estamos haciendo. Si así nomás es común escuchar comentarios negativos de la comunidad porque no tienen conocimiento, porque no asisten a las asambleas donde se toman las decisiones y después están escuchando comentarios negativos. Estas herramientas las podemos aprovechar para evitar todo ese tema de comunicación que se equivoca tanto cuando no asiste la gente y no tiene la información adecuada. Entonces, acá tenemos una información que es importante. Nosotros vamos a estar pendientes si ustedes requieren algún tipo de asesoría adicional en términos de comunicación que podamos colaborarles. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos a lo que puedan necesitar.
Después de muchas idas y vueltas y ante la mirada incrédula de muchas personas, pude descubrir la esencia de todas las cosas. A partir de hoy, te voy a suplicar que dejes de buscar. No busques a quien no te busca. No existen las disculpas, solo la falta de interés, así que mejor suelta. La vida es un flashazo en la oscuridad como para andar buscando y perdiendo el tiempo detrás de quien solo espera que te arrastres para mendigar una oportunidad. Tú vales más, por eso mejor suelta. Puede que prometan un camino de ida, pero recuerda que siempre habrá uno de vuelta. Y si no sientes la felicidad en lo que sea que te pidan que hagas, mejor suelta. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, así que respeta la de los demás, y cuando la de los demás te hiere y te duela, mejor suelta. Si para alcanzar un resultado tienes que manchar tus principios por aquello de que el fin justifica los medios, mejor suelta. Para construir el camino hacia nuestra libertad emocional, tenemos que soltar las piedras con las que tropezamos en el camino. No te tomes nada personal y cuando así sea, mejor suelta. En caso de que no te inspire algo o no inspires a alguien, no pierdas tu tiempo y tu energía tratando de iluminar. Mejor suelta. Si no te respetan y te aman por lo que realmente eres, mejor suelta. Recuerda que la angustia, la incertidumbre y el miedo son malos consejeros. Cierra tus ojos, respira profundamente, sonríe y suelta. Sentirás como cada célula de tu cuerpo se conecta con tu origen y tu origen con el universo. Recuerda que los errores son parte de nuestro camino hacia el aprendizaje, que recaer en los viejos hábitos te enseña a ser más fuerte cada vez. Olvídate de la aprobación de los demás. Es desde la fuente que debes existir, no desde el ego. Suelta y podrás alcanzar la paz que estás buscando. No te niegues a ayudar a otros si tu corazón está roto. Recuerda que servir es sanar y continuar. Por último, no olvides jamás que cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian. Si te gustó este material, por favor compártelo con otras personas. Alguien más puede estarlo necesitando. Crece en mí es una iniciativa con propósito. Crecer juntos y conectarnos a la fuente de donde todo proviene es nuestra meta. Así que cuando lo desees, puedes escribirnos al WhatsApp 313-684-4707 y nos agendaremos para ti. Juntos podemos alcanzar nuestro propósito de vida. No olvides compartir este material. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a Carolina, a Felipe Mesa por la invitación. En el 2018 tuve la posibilidad de viajar a Barranquilla y dar una conferencia sobre planes de manejo integral de residuos sólidos y sobre compostaje. En esta ocasión me centraré simplemente en compostaje. Mi nombre es Daniel Alfaya y soy socio fundador de Control Brun. En la charla, brevemente, son los 4 puntos que tengo estructurada la charla. ¿De qué depende el compostaje? Ejemplos de compostaje residencial para que ustedes puedan visualizar, tanto administradores como copropietarios o miembros del consejo, puedan visualizar diferentes proyectos que hemos hecho y diferentes alternativas. Conceptos técnicos y recomendaciones, que es donde voy a intentar extenderme por más tiempo y donde voy a intentar adelantarme a las principales inquietudes que cualquier persona que enfrenta este tipo de proyectos. Y por último, unas muy breves conclusiones. Entonces, para comenzar, ¿de qué depende el compostaje en el sector residencial? Pues depende principalmente de la iniciativa y el interés, ya sea del administrador, de los miembros del consejo o de los propios copropietarios o residentes. Es decir, hoy por hoy, a 2021, no hay la obligación legal para ningún conjunto residencial de hacer compostaje, de hacer aprovechamiento de residuos orgánicos. Otra cosa
es la obligación de tener planes de manejo integral de residuos sólidos que, dependiendo de cada municipio, pues estarán, la autoridad o el municipio controlará de manera más rigurosa o no. Y por lo tanto, una serie de ejercicios de aprovechamientos en reciclables y en peligrosos sí es obligatorio. Pero en lo que es respectivo, en lo que se refiere a los residuos orgánicos, no hay una obligación. Por lo tanto, esa iniciativa puede venir por intereses ambientales, de conciencia ambiental o incluso monetarias, personas o grupos de personas que consideren que haciendo este proyecto pueden reducir la tarifa de usuario de aseo. Eso podría ocurrir. La recomendación inicial sería que, al ser complejos los proyectos de aprovechamiento de orgánicos, se arranque con un piloto. Mostraré además más adelante en las fotografías de algunos ejemplos, y ir involucrando de manera voluntaria, no obligada, a todos los residentes en el proceso. Ahora bien, independientemente de cómo sea el conjunto residencial, ya sean pequeñas viviendas, casas individuales o edificios, tenemos señalados que es necesario que tengan zonas verdes. Es una recomendación casi esencial. Por eso están marcados viviendas unifamiliares con jardincito, se puede apreciar, y con un chulito verde, y viviendas en zonas verdes con piscina pueden ser maravillosas, pero si no tienen zonas verdes, pues va a ser bien complejo el proceso. No es que no se pueda hacer, pero más adelante, digamos, en conceptos técnicos, ahondaré por qué esta recomendación, que solo las unidades residenciales que tengan zonas verdes pueden hacer el aprovechamiento y el compostaje. Y otro elemento importante es tener claro las herramientas que van a necesitar. Las composteras pueden ser de muy variado signo y condición, tamaño, estructura y material. La recomendación puede ser que no tengan elementos metálicos, que en contacto con los residuos orgánicos puedan oxidarse y ser un riesgo para los operarios. Esa es, digamos, la primera recomendación. Nosotros, aparte de consultores, pues somos proveedores de composteras y son en polipropileno, pero en muchas unidades residenciales nos llaman en procesos de consultoría y las composteras están hechas en madera o en guadua. Son perfectamente viables y son perfectamente útiles. O sea, la esencia del compostaje no está en la herramienta, sino en una serie de conocimientos y de aplicar correctamente. Pueden encontrar, aparte de una pequeña zaranda o tamiz, una máquina, una trituradora. Eso lo explicaré más y lo ampliaré en los conceptos técnicos, pero es altamente recomendable tener máquinas o equipos que ayuden al operador a picar los residuos orgánicos. Entonces, entro en una rápida muestra de unidades en las que hemos trabajado, más campestres, menos campestres, donde evidentemente el hecho de que estén que tengan zonas verdes es fundamental. Las composteras deben estar en suelo plano, aplanar puede ser sobre la hierba o en concreto, pero la recomendación es que sea de fácil acceso, que estén cubiertas o no, pues depende de la infraestructura de la propia unidad. Vamos a mostrar ejemplos como este caso donde sí estaba techado y en piso en concreto, pero que no aparezca o que no se vean hojas no quiere decir que no las tuviese. Esta unidad en particular tenía un gran volumen y de hecho atendió la recomendación de tener una picadora para la materia orgánica. Aparte, uno de los miembros del consejo de esa unidad era ingeniero ambiental y tuvo pues las iniciativas de tener termómetro y medir y ser más rigurosos en el proceso de compostaje. Y otros procesos que no dependían exclusivamente, esto no eran en concreto unidades residenciales, eran proyectos públicos de donación, podemos encontrar que eran en zona rural,
igualmente, piso plano. En la imagen de la izquierda superior no ven que esté cubierto, pero en el de la derecha, en una de las fases que hicimos en el Parque Arví, sí le colocaban un techo un poco rudimentario por los palos, pero con un plástico para protegerlos de los aguaceros y por comodidad de los usuarios de las composteras. Y en otros particulares en los que los ponen cerca de un árbol, que esté más o menos cubiertos, pero sin ningún cuidado a la lluvia o a los aguaceros. Esa, digamos, que sería una de las principales preocupaciones que uno tiene a la hora de hacer un proceso de compostaje en una unidad residencial, el que estuviesen mínimamente protegidos de los grandes aguaceros. En este caso, este fue un proyecto completamente diferente. Podemos observar que encima de las composteras se encuentran una especie de sacos donde se acumulaba el pasto o las hojas secas que sirven para hacer la mezcla con los residuos provenientes de las cocinas de los apartamentos. Entonces, bueno, creo que con esto tienen diferentes situaciones, rural, dentro de piso en concreto, en el jardín, simplemente con un plástico, debajo de un árbol. O sea, el proceso como tal puede mejorar o puede facilitar las condiciones, pero como tal el proceso de compostaje no depende ni de la compostera ni de esa estructura que hemos visto de diferentes casos. Ahora sí, conceptos técnicos y recomendaciones, donde voy a intentar abarcar las principales inquietudes. Esta es la imagen con la que generalmente yo empiezo todas las conferencias. Quiero que visualicen lo que es un bosque, lo que es la degradación de la materia orgánica, lo que hacen los bosques, que es precisamente reciclar ese excedente de hojas caídas y convertirlas, valorizarlas, hacer la cuadratura del círculo, economía circular, llámenlo ahora como ustedes quieran, y lo hacen de una manera muy satisfactoria. Nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es ayudar a la naturaleza a descomponer esa materia orgánica de manera controlada. Y voy a ser, creo que recurrente a esta imagen de la hoja verde transformada en abono. El verdadero protagonista de nuestra historia, del proceso de compostaje, aquí os lo presento, son los microorganismos. O sea, no somos nosotros, no es el presidente del consejo, no es el administrador, no es el jardinero, no es la compostera, son los microorganismos. Pueden resultar un poco feos, por eso hago el dibujo de la izquierda para que no se asusten. Si les creamos las condiciones adecuadas a ellos no van a protestar. Ellos van a realizar su trabajo. Y esas condiciones son las que casi todos queremos para nosotros mismos. Una buena comida y unas buenas condiciones de vida. Entonces, la materia orgánica necesitamos que se triture. Que se trituren los residuos. No es lo mismo una manzana entera que una manzana picada. Si nosotros hacemos el ejercicio de poner una manzana en la clase de primaria entera, los niños van a observar que por horas se va a mantener inalterable. Sin embargo, si la picamos, vamos a ver que se oxida, que empieza a volverse de color marrón. Ese ejercicio simple de observación lo que nos permite es que haya más superficie en contacto y que los microorganismos puedan degradar más rápidamente la materia orgánica. Pero hay un elemento importante y es la humedad. La humedad, la teoría en la que nosotros manejamos es que por encima del 60% las capas de oxígeno... Carolina, ¿me estás escuchando? Sí, señor. ¿Puedo arrancar de nuevo un momento, por favor? ¿Podría arrancar? Pero me parece perfecto porque hubo una falla al principio y ya estaba pensando en ver cómo editarla, entonces sí, me parece perfecto si empezamos de nuevo.
¿Puedo arrancar entonces? Bueno, Así entonces... es. ¿Y desde cuándo empezó la falla? Voy a arrancar desde el principio. Bueno, ¿pero el principio estaba bien o no estaba bien? Estaba hablando con el micrófono apagado. Al principio estaba bien, solamente fueron 3 segunditos que se bajó el internet, pero después arrancó bien, por eso no lo interrumpí. Bueno. Pero bueno, No, es perfecto. no, lo que pasa es que es primera vez que tengo esta presentación en este orden y entonces me despisté, digamos, con alguna de las cosas que quería. Antes la tenía de otra manera estructurada y quería arrancar con otro tema. Entonces, Está perfecto. Entonces prefiero, pues, básicamente va a ser lo mismo, pero si no me perdía claridad con lo siguiente. Claro bueno, que sí. Carolina, Felipe Mesa, listo. Ya, arranquemos entonces. Sí, señor. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniel Alfaya, soy socio fundador de Control Brun. Le agradezco a Carolina, a Felipe Mesa, a su equipo de trabajo que me inviten y que me permitan participar con esta conferencia. En el año 2018 realicé una conferencia sobre planes de manejo integral de residuos sólidos y compostaje. En este caso me centro muy brevemente en el compostaje. Hablaré sobre el sector residencial, de qué depende. Daré algunos ejemplos para que puedan visualizar los diferentes casos en los que se ha podido aplicar. Me extenderé en los conceptos técnicos y las conclusiones serán muy breves. No es obligatorio hacer compostaje en unidades residenciales. No hay una ley a día de hoy que obligue a ello. Sí a hacer planes de manejo. Por lo tanto, es iniciativa ya sea de los copropietarios, residentes, del consejo de administración o del propio administrador. La recomendación es que se haga un piloto, que no se obligue a todos los residentes, sino que aquellos que estén motivados, ya sea por una cuestión ambiental o económica, y que en función de los logros pues, se replique. Es importante que en el sector residencial, tanto en casas, en unidades residenciales o con vivienda unifamiliar o en apartamentos, el aprovechamiento cuente con zonas verdes, o sea, que la unidad cuente con zonas verdes, porque, como explicaré más adelante, compostaje viene del latín, quiere decir componer y juntar. Tendré que mezclar residuos que vienen de las cocinas, de las viviendas, de los apartamentos, con otro tipo de residuos, que es el que nos lo proporcionan las hojas o el pasto. Si ustedes no tienen esto, no tienen piscinas, tienen saunas, tienen canchas de fútbol sintética, pero no tienen zonas verdes, será muy difícil el proyecto. Y el conjunto debe contar pues no solo con la herramienta, con la compostera como tal, que la principal recomendación sería que no tuviera elementos metálicos para que en contacto con los residuos orgánicos no se oxiden y puedan ser un riesgo en la operación, pero conocemos de unidades residenciales que ya sea en madera, ya sea en guadua, pues trabajan perfectamente. Que tengan una trituradora para picar los residuos es un elemento altamente recomendable, y luego pues un cernidor o no depende de la decisión de tener picadora. Entonces voy a mostrar brevemente algunos ejemplos. Como ven, la compostera tiene que estar en piso plano. Evidentemente en esta unidad había abundantes hojas y zona verde, que es fundamental. También es importante, evidentemente, la concientización con los residentes y que aporten separados los residuos. Pero, como ven, la configuración de las composteras puede ser de muy variable tipo. Están en el exterior, pero también están en el interior, ¿de acuerdo? Piso duro, eso sí, o piso plano, para que no estén pendiente. La recomendación sí es que haya un cierto cubrimiento, ya sea con plástico, como se puede ver en la imagen superior derecha brevemente, un cierto plazo, pero en algunos casos pues no hay este tipo de precaución, sobre todo por los aguaceros, por comodidad de los usuarios. En este caso era zona rural, entonces bueno, es una de las recomendaciones.
pero como ven, en algunos casos, debajo de un árbol, simplemente de acceso fácil, y ya está, para que lo trabajen. Hablaba, en este caso aparece sí mi hija, porque es menor de edad, pero no había elementos metálicos que puedan ser un riesgo para los operarios. Y en este otro proceso, que tiene piso duro, podemos observar unos sacos, que es donde se guarda o acumula el pasto o las hojas secas que se mezclan con los residuos húmedos de cocina. Entonces, compostar. Compostar viene del latín, quiere decir componer y juntar, como he dicho, y tengo que mezclar residuos húmedos con residuos secos, residuos ricos en nitrógeno con residuos ricos en carbono. Esos son algunos de los conceptos técnicos que van a encontrar ustedes en cualquier libro. Yo me quedo con la imagen de este bosque, ¿no? Imaginen esas hojas que caen y que el bosque transforma en abono para su propio bosque. Va a ser recurrente acudir a ello. Entonces, no es lo mismo en un bosque una hoja que cae y que es rasguñada por un animal y que es triturada, que una hoja que queda intacta. Entonces, ese ejemplo lo vamos a tener presente. ¿Quién descompone la materia orgánica? Lo descomponen los microorganismos. Ellos son nuestros verdaderos protagonistas. Si ellos tienen las condiciones adecuadas, va a ser más fácil para ellos descomponer la materia orgánica. Entonces, en ese orden de ideas, ya hemos hablado de la trituración, de los residuos. Nosotros cuando participamos en conferencias para profesores en colegios, les hablamos el ejemplo: coloquen una manzana entera encima de la mesa del profesor, coloquen una manzana picada y observen la diferencia. Y verán que la manzana picada se oxida antes que la manzana entera. Esto es conocimiento, esto no depende de una compostera marca X o marca Y, esto depende de un proceso que requiere un cierto conocimiento. Hay mayor superficie y por lo tanto los microorganismos pueden atacar más. Si tenemos un exceso de humedad, y por eso las composteras tienen cubierta, por eso a veces es recomendable ponerles un plástico o incluso que tengan una estructura, si hay un exceso de humedad, entonces los poros se saturan. En la teoría, para arrancar un proceso de compostaje, la humedad máxima debe ser 55-60% de humedad. Si el cuerpo humano, con huesos y cartílagos, tienen 70-75% de humedad, imaginen que puede ser una sandía, imaginen que puede ser una manzana. Es principalmente agua, 95%. Entonces volvemos otra vez a la palabra compostaje, del latín componer y juntar. Tengo que mezclar residuos húmedos, como esa manzana, con otro residuo orgánico que no sea tan húmedo. ¿Dónde lo encuentro? En el pasto o en las hojas secas. De ahí la principal recomendación, o la primera, casi en la primera filmina, de unidad residencial que no tenga zonas verdes, difícilmente puede arrancar un proceso. Por supuesto, puede adquirir aserrín o viruta, pero eso nos lleva a unas condiciones de logística o incluso de huella de carbono, de ir a adquirir, a trasladarla, a transportarlo hasta el lugar, un poco más complejos. Aquí, por lo tanto, el aporte de esas hojas o de ese pasto seco, que es un rubro para el administrador, que es un costo porque tiene que contratar a una empresa, que tiene que guadañar y llevárselo y disponerlo y no quemarlo, y por lo tanto, como lo dispone correctamente, tiene que cobrar algo por ello, o el jardinero propio. Entonces, ahí es donde entran juegos no solo ambientales, sino económicos, pero no quiero, digamos, que entrar en ese aspecto. Si no lo tienen, si no tienen esas hojas o no tienen ese pasto, difícilmente van a poder mezclar con los residuos de cocina que se generan todos los días. Posiblemente la grama sea cada 3 semanas o cada mes. Las hojas, dependiendo del tipo de árbol que tengan, pues lo recogerán todos los días o no. Pero eso es fundamental. Ahora bien, si hemos dicho que compostar, del latín componer y juntar, requiere que residuos húmedos se mezclen con residuos secos, también hablamos de residuos ricos en nitrógeno con residuos ricos en carbono. Pongo el ejemplo de las empanaditas, otras veces pongo el ejemplo de los espaguetis con salsa boloñesa y digamos que la empanada
es el material rico en carbono y el ají es el material rico en nitrógeno. Es decir, la basura, los residuos de cocina, los que nosotros generamos, es el material rico en nitrógeno, que además huele mal, y las hojas o el pasto que hay en la unidad residencial es el material rico en carbono. Nosotros podemos comer 1, 2, 3, 4, 5, 10 empanadas y echar por cada empanada 1 o 2 cucharadas de ají. Lo que no podemos, o difícilmente, es comernos 20 cucharadas de ají solas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la compostera viene a ocurrir algo parecido. Nosotros podríamos aplicar a la compostera hojas, difícilmente se degradaría, es decir, las hojas secas de ese bosque que estaba mencionando anteriormente se descomponen más rápido, no solo si un animal las rasguña, sino si también un animal las orina, por ejemplo, y genera nitrógeno, aplica urea, ¿de acuerdo? Se va a descomponer más rápido. Bueno, pues lo mismo ocurre con los espaguetis a la boloñesa. Los niños comen antes el plato cuando tiene salsa y tiene queso parmesano que si están completamente secos. Nuestra compostera, si solo echáramos ají, si solo echamos residuos ricos en nitrógeno, que por lo general son los húmedos, colapsaría, igual que colapsaría nuestro intestino. Siempre hay alguien que sabotea y dice, no, los mexicanos son capaces de comer ají solo. Bien, seguramente los mexicanos sí, pero lo normal es hacer esa combinación. O sea, el compostaje son recetas y en esa proporción en la mezcla es donde vamos a encontrar la excelencia en el proceso. No es lo mismo tener de material rico en nitrógeno o húmedo la papaya que la vaina de la arveja. Seguramente la proporción que tengamos que mezclar de hojas secas con la papaya será mucho mayor hojas secas que si fuese con arveja. Pero ese juego en el que estamos constantemente de componer, de juntar, de mezclar, es el que necesitamos para que haya una correcta degradación y para que los microorganismos, que son, digamos, esos niños que quieren espaguetis con salsa boloñesa, se lo coman deliciosamente. Si solo es pasto, si solo es hoja seca, tardará mucho. Si solo es ají, si solo es residuos de las cocinas, será un completo desastre por el exceso de humedad, generará lixiviados y muy malos olores. Si lo hacemos correctamente, si lo mezclamos, si les damos la comida adecuada, tendremos un proceso exitoso. Una vez que tenemos el proceso, evidentemente va a coger temperatura y va a higienizar el producto. Ahora bien, dentro de lo que sí vamos a compostar, que es, digamos, un resumen en la parte técnica, que son los residuos vegetales, frutas, excepto cítricos, y voy a aclarar, no es una prohibición, es simplemente una recomendación. Vuelvo a la manzana y al profesor. Si yo cojo una manzana entera y la dejo, no se descompone. Si cojo una manzana entera y la pico, se descompone más rápido, pero si yo cojo otra manzana, la pico y la echo con jugo de limón, va a retardar el proceso. Eso es un concepto técnico que es el pH, ¿de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos en unidades residenciales con colectivos grandes, es muy probable que haya muchas opiniones y muchos quieran participar y sepan del proceso de compostaje. Listo. Pero lo que es útil para una sola familia, a lo mejor no lo es para todos. Es decir, si el vecino del tercero B, aparte de ser ambientalista, es naturista y no quiere jugo de botella, sino que hace todas las mañanas 2 litros de jugo de naranja y esas cáscaras podrían ser compostables, pero si yo echo todos los días junto el del tercero B con el del quinto C, 4, 6, 8, 10 kilos de naranjas o de limones, de cítricos que retardan el proceso, tendré complicaciones. O sea, simplemente no es que no se vaya a descomponer la materia orgánica, pero va a retardarse. Entonces, es por eso que al inicio de la presentación hablábamos, hagan un piloto a pequeña escala, restrictivo, con voluntarios, no obligando a la gente, porque bastante dificultoso a veces es el proceso de separación de residuos peligrosos, reciclables, orgánicos, no orgánicos, para que encima a la hora de hacer un proceso de compostaje vengamos con este tipo de exigencias. No todos los orgánicos son susceptibles de ser compostados
en procesos comunitarios. Ese es, digamos, uno de los mensajes, no el principal, pero uno de los mensajes importantes que tengo que decir. Porque si permitimos que todo lo orgánico vaya al proceso de compostaje, tendremos muchos problemas y será un proceso mucho más dificultoso y más difícil de replicar. Hierbas cortadas, flores, hojas, residuos orgánicos de la cocina sí van al proceso de compostaje, pero dentro de esos residuos orgánicos de la cocina, entre los que no van son carnes, huesos, pescados, productos lácteos, grasas, salsas. Y ustedes dirán, entonces, esto es muy complejo. En cierta forma sí, en cierta forma no. En la preparación y en la elaboración de muchos de los platos que uno come, voy a pelar unas papas, la peladura de esa papa es perfecta para compostar y es un volumen generalmente considerable. El ripio del café también lo pueden aportar. Pero el sobrado de la comida, las papas con carne, con salsa de tomate, que ya tienen un proceso, que tienen unos conservantes que son más difíciles de degradar, eso es lo que nosotros, en principio, le prestamos atención a que no se produzca, o que no se produzca en un primer paso. Esas grasas, esos lácteos, van a requerir mucho más material, mucho más tiempo de proceso. Lo mismo ocurre con las carnes, los huesos y los pescados. Son más difíciles de degradar y son más fáciles de que atraigan roedores o visitantes no deseados. Por otro lado, y uno de los que pongo primeros que no se recomiendan compostar son los excrementos de las mascotas. Y esto en las unidades residenciales digamos que es una problemática considerable. Creo que hay un consenso en el que los residuos de mascotas son un riesgo, así como las heces humanas. Es decir, los excrementos de animales carnívoros no son recomendables en los procesos de compostaje. Sabemos que en las unidades residenciales es un problema grande y que hay soluciones imaginativas en las que se habla de compostaje de excrementos de perro. Uno debería de ser un poquito más riguroso y decir que, bueno, que un tratamiento, pero realmente si uno observa los manuales de compostaje prácticamente de todo el mundo, es una de las principales recomendaciones, no utilizar excrementos de mascotas. Desafortunadamente, en lo que a mí corresponde, que es en la ciudad de Medellín, sí me encuentro digamos, con esa controversia más de una vez y más de dos. Pero si ustedes investigan, y les invito a que lo hagan, no es recomendable. Es un riesgo porque además el concepto compostaje tiene una clara connotación de uso agrícola o en jardinería. Entonces, podría darse a la confusión y podrían entrar en que un producto no completamente sanitizado pudiera poner en riesgo procesos agrícolas de otras personas. Por supuesto, plásticos, piedras, metal y vidrio no se descomponen. Eso tiene otra ruta dentro de las unidades residenciales. El producto final debe ser un producto estable. En muchas ocasiones nos preguntan cuánto es el tiempo para tener un producto. Depende de la relación, de la mezcla, depende de los materiales de entrada, de su tamaño. Casi con toda seguridad se puede decir que en 2 meses ustedes tienen un buen producto, un compost maduro. En 1 mes, lo más probable es que tengan material estabilizado si lo han picado y lo han mezclado bien, ¿de acuerdo? Y dependiendo de esa madurez del compost, pues puede servir efectivamente para la agricultura o puede servir pues para remediación, para los jardines, para las plantas. Termino con que el compostaje hace parte de una cultura de sostenibilidad, de generar nuevos productos a partir de los residuos. Se requiere aplicar conceptos técnicos adecuadamente y contar con las herramientas adecuadas. Insisto, tener un proceso, una trituradora al principio, tener un espacio para mezclar. No es fundamental tener un techo, pero es una recomendación por comodidad para el operario. Tener composteras de tamaño relativamente
pequeños, donde si no se va a estar removiendo, porque la idea es no generar más trabajo, sino que sean de unas dimensiones relativamente pequeñas donde se pueda dejar la materia orgánica en descomposición con correctas perforaciones para que haya una aireación pasiva. Esas, digamos, son las recomendaciones principales. Se requiere constancia, compromiso, se requiere tener unos alcances, de decir, lo que he insistido en la parte de no compostar o huesos, carnes, tener, digamos, que unos alcances escalables y que sean alcanzables. Es decir, no todos los residentes están preparados para la cultura de separación. Mostrando éxitos y mostrando un correcto proceso ayuda e invita a otros a sumarse a los procesos, pero no es con el grado más difícil con el que uno empieza. No es compostando cítricos, no es compostando huesos, como lo van a conseguir. Peladuras de papa, pasto, las hojas, peladuras de zanahoria, residuos relativamente fáciles de decompostar, generan un volumen considerable en cualquier unidad residencial y les va a permitir a ustedes lograr con éxito una cultura del aprovechamiento, incluso hasta una reducción de la tarifa de aseo, si eso es la principal motivación, solo con residuos relativamente sencillos de compostar. Así que, sin más, me despido. Evidentemente, no sé si hay alguna posibilidad de responder preguntas o inquietudes. Con mucho gusto, a través de Esfera Azul, pues estaríamos encantados de aclarar más inquietudes.